Bueno, como les informaba el domingo pasado, continuamos con nuestra clase de ética cristiana y para aquellos que no han estado en las clases anteriores, rápidamente, ¿verdad? Di algún repaso muy general, simplemente para ubicarnos pronto, ¿verdad? Para ponernos en carril, por decirlo de alguna forma, ¿por qué es que estaríamos estudiando, digamos, esta mañana el octavo mandamiento? Realmente finalizándolo ya. ¿Por qué es que estamos estudiando los mandamientos de Dios? Bueno, porque vimos que al hablar de ética cristiana, en resumen, nosotros no podemos hablar de ella sin abordar los 10 mandamientos. Hay muy buenas razones por las cuales los 10 mandamientos a lo largo de la historia de la iglesia han estado siempre presentes, entendiendo que ellos, como resumen de la ley moral de Dios, son vinculantes para nosotros, como pueblo del nuevo pacto también. El octavo mandamiento, que tiene que ver con no hurtarás, como les dije, ya habíamos tenido algunas clases al respecto, y hablamos de cómo el octavo mandamiento presupone que existe un concepto de propiedad privada y demás. Simplemente yo estaba ya finalizando con preguntas o escenarios que a veces surgen, y como les digo, a veces al compartir algunas cosas me llegan más preguntas y siguen surgiendo, ¿verdad? Por eso también hay un elemento muy casuístico de la ética. ¿Y qué hacer en tal situación? No podemos abordar todos los casos, pero sí al menos dar ejemplos que nos puedan ayudar. Por eso, como yo estaba tratando la clase anterior con los derechos de autor, un hermano me comentó, finalizada la clase, pastor, ¿y qué hacemos con las Biblias? Y yo como que, ¿qué hacemos con las Biblias? Sí, es que si ustedes notan también muchas de ellas, y van a la contraportada, van a tener información al respecto. Obviamente hay un sentido en que ciertos textos de las Escrituras ya son de dominio público, ¿verdad? Libre, no tienen ninguna restricción. Pero vean, por ejemplo, esta que tengo acá, Reina Valera 1960, dice Sociedades Bíblicas en América Latina, Derechos Renovados en 1988, y ponen ahí más información. Esa de hecho más bien tiene muy poquito, otras van a decir cuántos versículos se pueden copiar o citar sin necesidad de estar pidiendo ningún permiso. Otras van a decir de que se requiere expresa autorización. Hay que entender que también tenemos una situación amplia, ¿verdad? Tenemos Biblias que son básicamente eso, el texto bíblico, pero hay otras que vienen con muchas notas de ayuda y comentarios, y esos comentarios, por supuesto, han sido producidos por uno o más autores. Y entonces, a veces el tema del derecho va en cuanto estamos tratando de proteger la integridad de lo que está ahí escrito a modo de comentario. Pero por eso yo planteaba que, al menos sí yo considero que en muchas áreas la política actual de los derechos reservados es muy restrictiva y que realmente no defiende a los autores como tal. O sea, son las editoriales, las casas de música que están detrás, que son los que están buscando más bien cómo obtener siempre más beneficios para ellos mismos, pero que nosotros como creyentes, y lo que buscamos es escribir, componer para la edificación del pueblo del Señor y para la gloria de Él, si bien es correcto reconocer al autor de alguien y es correcto ser reconocido porque hay a veces costos asociados, ¿verdad?, con la impresión, con la producción, realmente no deberíamos caer en esa misma actitud de estar persiguiendo a toda persona que esté reproduciendo algún fragmento de nuestro material con un fin comercial. Como les digo, yo creo que es muy extraño que uno esté recibiendo alguna demanda por himnos que fueron escritos hace más de 100 o 200 años, cuyos autores no estaban buscando ningún fin económico. También en su momento recibí algunas consultas con algunas tendencias económicas. Obviamente yo no soy economista, no voy a entrar en todos los aspectos que se puedan hablar, pero algunos me mencionaban, pastor, ¿qué piensa del trading? ¿Qué piensa del Bitcoin? Cuestiones como estas, ¿verdad? Yo lo que quiero como panorama general que entendamos
es la advertencia de las Escrituras con el afán de uno desear hacerse rico prontamente, ¿verdad? El de buscar ganar sin importar. Pero cada uno puede hacer su propio ejercicio y buscar información y, por ejemplo, va a encontrar que ambas actividades son completamente legales. O sea, tanto el trading como Bitcoin, todo eso es permitido. O sea, la compra y venta de instrumentos financieros, Forex, acciones, todo eso puede hacerse con total validez. Obviamente hay diferencias, ¿verdad? Lo que nosotros sí vemos en las Escrituras es más este concepto de las inversiones a largo plazo. Digamos, la parábola de los talentos, lo que nos muestra a nosotros, ¿verdad? Cuando se le recrimina a uno de los siervos es ¿por qué no pusiste este dinero a ganar, ¿verdad? Para que cuando yo hubiera regresado lo hubiera ganado con los intereses. Ese tipo de inversión es más a largo plazo. Lo que sucede con actividades como el trading o ese tipo de transacciones son más al momento, ¿verdad? La persona tiene que estar atenta a ciertos movimientos, hay aplicaciones que les ayudarán para ver cómo está fluctuando el mercado, cuándo es un buen momento para cambiar la divisa, para volverla a comprar. Y como una habilidad, claro que se puede aprender. No estoy diciendo que nadie lo pueda aprender, que solamente personas muy especializadas, pero como les digo, cada quien debe tomar en cuenta si está siendo sabio, si está poniendo grandes cantidades de dinero a trabajar sin todavía realmente saber cómo funciona, exponiéndose a grandes pérdidas. En su momento yo busqué a alguien que había estado en ese tipo de actividad por un tiempo y le pregunté cuál había sido su experiencia, y porque me pareció que ya lo había dejado de hacer. Entonces él me dijo que muchas personas, pues sí, en efecto, pueden vivir y ganar dinero de esto. Lo que pasa con algunos es que pueden surgir este modelo como de academias y demás, que de nuevo enseñar es válido, se puede vender sus cursos y lo puede hacer, pero que realmente, o sea, lo que hay de fondo, lo que hay que entender es que muchos de los que están enseñando, promoviendo, realmente tampoco están viviendo de eso. O sea, están enseñando cómo funciona, pero no están viviendo necesariamente de hacer esa actividad. Como les digo, todo eso está bien. Lo que se tiene que hacer es analizar. O sea, alguien puede venderle a usted un curso, vea, le enseño a hacer tal cosa, y con esa habilidad usted puede llegar a ganarse la vida, aunque la persona misma no esté ganándose la vida haciendo eso. O sea, precisamente se la está ganando es invitando a otros a que lleven el curso o enseñándolo. También con el Bitcoin, ¿qué pasa con esto? ¿Verdad? Son algunos conceptos, quizás para algunos puedan sonar un poco más recientes, pero si ustedes prestan atención a las noticias, verán que esta palabra sí aparece ya con mucha frecuencia, porque ha venido a sacudir, por decirlo de alguna forma, el mercado. La tecnología que está detrás del Bitcoin es muy buena, se llama blockchain. Y a nivel de implementación y todo lo que pueda tener para los que somos aficionados a la computación, está muy bien. Lo que pasa es que obviamente una tecnología buena ahora se está explotando, ¿verdad?, para fines comerciales, lo cual, como les digo, también es válido. O sea, yo cuando estuve en mi época universitaria, ya desde entonces se hablaba de la inteligencia artificial y eso ya no era nuevo. O sea, eso estamos diciendo que venía desde los años 60. Pero es ahora que se cuenta con los recursos, la infraestructura para poder explotarlo a una escala comercial. Algo similar podemos hablar con las criptomonedas. ¿Por qué es que esta en particular se volvió tan famosa? Bueno, porque pasó de valer centavos de dólar ahora a valer miles de dólares. Y todo en unos 15 años. O sea que si alguno lo hubiera visto como una inversión, usted compró un Bitcoin, ¿verdad?, hace 12, 13 años, ahora ese dinero se le ha multiplicado grandemente. Pero ¿es un activo, una inversión como las demás? Bueno, hay cosas similares, hay otras que no. Yo simplemente lo que quiero decir de nuevo es esta palabra de cautela con el fin de querer hacerse rico. Porque cuando meditaba al respecto, algunas cosas me recordaban a esos fenómenos asociados con las fiebres del oro. Cuando ustedes estudian de las fiebres del oro, lo que pasaba es que alguien decía, encontré oro, la gente se iba, ¿verdad?, en manada a los lugares a extraer el oro con ese deseo de querer hacerse rico.
¿verdad? Con esa promesa de que había la oportunidad para todos de obtener grandes ganancias, porque encontraba oro, yo lo iba a extraer, lo iba a vender y iba a tener dinero. Ahora, lo que está muy bien documentado es que fueron muy pocos los mineros que llegaron a hacerse realmente ricos extrayendo el oro, aunque sí hubo muchos que ganaron. Pero ¿quiénes ganaron? Los hoteleros, los que vendían instrumentos para extraer el oro, a ellos les iba muy bien. Y algo similar a veces he visto que ha pasado con estos asuntos. Como les digo, no es que la actividad esté mal, usted puede ir y extraer el oro, usted puede ir y hacer trading, usted puede ir y tratar de invertir en Bitcoin, pero a veces los que están ganando son otros. En esta actividad, por ejemplo, al inicio, usted podía poner su propia computadora a minar, porque así es como se usa la palabra, a minar la criptomoneda. Y después de ciertas horas, podía ser de que usted se ganara el premio, por decirlo así, por resolver el problema matemático que la computadora estaba resolviendo y le daban una porción de Bitcoin como recompensa. ¿Qué pasó? Pronto los problemas se fueron haciendo más complejos. Ya no era cualquier computadora, se ocupaba más capacidad de procesamiento y algunos compraban entonces tarjetas de video más potentes. Ahora, tarjetas de video de esa envergadura, ¿verdad? Para ese tipo de actividad, para empezar, alguna puede costar unos $1,000 o más, mucho más. Pero pongamos un precio de inicio. Entonces, como les digo, cualquiera que esté pensando, uy, voy a comprar 2 tarjetas de video, voy a poner 2 computadoras en la casa, usted tiene que hacer los números. Esa actividad le va a salir rentable. O sea, ¿cuántas semanas o meses va a tener que pasar para usted obtener algún retorno a la inversión? Recuerde, usted debe sentarse a hacer los números. Y a eso tiene que sumarle pagar su respectivo recibo de electricidad también. Por eso es que la actividad ha llegado a ser prohibida en algunos países, porque el consumo energético era tan grande y algunos, sabiendo que entre lo que obtenían la famosa criptomoneda y lo que tenían que pagar de energía, lo que hacían entonces era que iban y se conectaban ilegalmente a fuentes de energía, porque así entonces se ahorraban el costo de luego tener que pagar por un recibo de electricidad. Eso ya no está bien. Claramente podemos ver las consecuencias de nuevo del que aquel que desea hacerse rico ya está haciendo algo que claramente es ilícito, porque está robando la electricidad. Entonces, ese es solo por darle un ejemplo. Y lo digo así de entrada porque recuerdo que alguien me había comentado de un cierto conocido que en efecto había comprado tarjetas de video para dedicarse a esa actividad. Ahora ven, eso ya no es ni realista. Ahora ya son grandes empresas que tienen granjas de máquinas haciendo esto. Ahora básicamente esto, el que quiere tener, básicamente tiene que mejor comprárselo a alguien más, esperando que con el tiempo, como va subiendo de valor, ganar con la diferencia. Yo sé que he dejado muchas cosas por fuera, simplemente estoy ilustrando problemas que tienen que estar detrás y que nosotros debemos analizar, porque por el afán de hacerse rico, muchos pueden pecar incluso con actividades lícitas. Quiero finalizar esta sección con lo siguiente. Hermanos, toda inversión en esta vida, sin importar el plazo, siempre va a ser de corto plazo. Cuando ustedes lo buscan, y los que están un poquito más jóvenes, esperen que ya luego los van a buscar, ya empiezan a venir a ustedes algunos con, ya piensen en sus hijos, de aquí a 20 años, ¿cómo le va a pagar la universidad a sus hijos? Aquí le ofrezco este plan, vean las ganancias a 5, 10, 15, 20 años. O, ¿qué va a pasar usted cuando se pensione? Vean, el sistema de pensiones de Costa Rica está roto. Entonces, lo de la caja no le va a servir, lo del ROP, eso no le va a alcanzar, o sea, necesita un tercer pilar. Se llámese muy bien las charlas. Entonces, con nuestra plan de inversión, de nuevo, a 5, 10, 15, 20 años. Todas esas inversiones, hermanos, siguen siendo a corto plazo. Como dice Ray Orlund, nosotros debemos pensar en dividendos de invertir en los tesoros
que están en el cielo, a 100, 200, 1000 años, a una eternidad. Ahí sí que hay retorno de la inversión. Haced tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Lo que ganemos con el Señor, eso sí está seguro, hermanos, para siempre. Nada de lo que hagamos para Él será en vano. Entonces, ahora sí, preguntas finales. ¿Cuál remedio dio Pablo a un ladrón para dejar de robar? Ese versículo deberíamos manejarlo así al dedillo. Está en Efesios. Efesios, que trabaje, sí, pero tenemos, como dicen, tenemos la ciudad, necesito la calle y la avenida. Efesios 4, 20. Pastor Eduardo. Efesios 4, 25, vamos a leerlo. No, la fallamos, 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si esa fue una dirección a la tica, del palo de mango, y no le llegó. El que hurtaba no hurte más. Pero no termina ahí, ¿verdad? Pablo está claramente haciendo eco del octavo mandamiento. Pero trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El propósito entonces no es solamente para nuestra provisión, sino compartir con el que tiene necesidad. Recuerden cómo repasamos la clase anterior constantemente este cuidado por los necesitados que se enfatiza en el Evangelio. No podemos cerrar nuestro corazón. Ok. ¿De qué manera es el Señor nuestra herencia? ¿Y cómo somos nosotros su herencia? Aquí una pista. Porque, de nuevo, estamos hablando, ¿verdad?, de este sentido de la propiedad privada, de heredar, que hablamos en su momento también del octavo mandamiento. Pero qué hermoso es ver en las Escrituras que se dice de nosotros que somos herencia del Señor y que Él también es nuestra herencia. Una pista para ver cómo este concepto se desarrolla está en ¿quién? En la tribu de Leví. ¿Verdad? La tribu de Leví se nos dice que no se les dio una porción de tierra. ¿Por qué? Porque dice el Señor mismo es su heredad. Qué hermoso. Y eso obviamente se extiende para nosotros que ahora somos real sacerdocio, todo creyente, un sacerdote para con el Señor. Por lo tanto, todos nosotros también tenemos al Señor como nuestra heredad. Ya no está restringido para una sola tribu, es para el pueblo del Señor. Dice un autor, la propiedad privada, el valor que asume este mandamiento, no solo tiene sentido mientras este mundo dure. El verdadero tesoro, como Jesús muestra, únicamente se puede almacenar en el cielo. Jesús mismo nos trajo el tesoro del cielo cuando vino a establecer el reino eterno en el que tenemos herencia. La herencia es su propia presencia, ya que Él en sí mismo es el tesoro que debemos valorar por encima de todo lo demás. Ese es en última instancia. Por supuesto, Efesios 1:3 nos dice a nosotros que bendito sea Dios, ¿verdad?, que nos escogió en Cristo y en Él nos ha dado toda bendición espiritual, pero la mayor bendición es Él mismo, porque esa es la culminación de esa gran promesa prometida desde el Antiguo Testamento. Yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán mi pueblo y yo estaré con ustedes. ¿Cómo podemos invertir para el Señor? Tenemos la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30. ¿Por qué la advertencia del Señor es tan severa para el siervo que no invirtió? Este siervo malvado da a entender de que él conocía el carácter del Señor y aún así no invirtió. Nosotros, conociendo cuán dadivoso y generoso es nuestro Dios, deberíamos ser motivados
a entregar todo. Y este es el último punto a considerar. La ley del Antiguo Testamento tenía más de un diezmo. Eso también lo vimos, ¿verdad? Los números, cómo pensar en un 10% realmente es pensar en muy poco. O sea, cuando uno toma todo lo que está en el Antiguo Testamento, eso es más del 20%. En el Nuevo Testamento Jesús nos pide que le demos todo a Él y que seamos administradores de nuestro dinero, tiempo y habilidades. Considera cómo puedes entregarle toda tu vida, sin restricciones, todo es suyo. ¿Sientes alegría cuando le entregas todo? Esa alegría expresa la libertad de la esclavitud a los secretos que le ocultamos. Dios ama al dador alegre, nos dice la Escritura. Pero si estamos familiarizados con ese pasaje, sabemos que no solamente se habla del dinero, sino que estos hermanos se dieron a sí mismos primeramente, ¿verdad? Dicho esto, ahora sí, pasemos al 9º mandamiento. Como les digo, si hay esperanza de que este año terminemos ya el estudio de los 10 mandamientos, vamos a empezar con el 9º. Éxodo 20, 16. Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si buscamos el pasaje paralelo en Deuteronomio capítulo 5, 20, encontraremos prácticamente el mismo mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. La diferencia entre hablar o decir es realmente insignificante. El detalle está en el hebreo quizás, donde hablar falso testimonio, en el caso de Deuteronomio, es la misma palabra que traducimos como vano, aquello que es vano, aquello que es ilusorio. Entonces, podríamos decir que no hablaremos tampoco contra nuestro prójimo vanidades. Pero como les digo, el sentido de lo que es falso es completamente apropiado. Entonces, en ese sentido los términos se traslapan. Por eso es que los ídolos son llamados cosa vana, porque son falsos. Muy bien. Ahora, si somos conscientes de este mandamiento, ¿cómo es que la mayoría realmente lo conoce? Cuando lo resumimos para los demás. Como no mentirás, ¿verdad? Muchos van a decir que el 9º mandamiento es no mentirás. Realmente es más amplio. Es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el contexto entonces de este mandato es un contexto legal. Usted está testificando en un caso. Y cuando usted tiene que testificar, usted va a decir la verdad, porque usted no va a hablar contra su prójimo. En su forma abreviada, cuando el Señor se lo cita al joven rico, cuando le dice los mandamientos los has guardado, Él lo que le dice es no dar falso testimonio. Es decir, está omitiendo la parte contra tu prójimo. Entonces, esa podría ser su forma resumida, no dar falso testimonio. Por lo tanto, cuando uno empieza a desmenuzar el mandamiento, ya uno empieza a ver cómo se empieza a relacionar con todos los demás. Por supuesto, tiene que ver con nuestros labios, como ya lo hiciera también el 3er mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. A este ahora también viene y nos dice, no hablará aquello que es falso. Pero también tiene que ver con la propiedad. Vean qué interesante cuando vamos a Levítico capítulo 6. Vean qué contexto algunos podían dar falso testimonio. Levítico capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que su
suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces vemos que la persona podía jurar en falso diciendo que no tenía algo que realmente le pertenecía a alguien. Por eso dice, después de que hubiere jurado en falso, diciendo yo no lo tengo cuando sí lo tenía. Por eso un autor propone, al ver esta relación del jurar en falso con la propiedad privada, también, que podemos resumir la segunda tabla de la ley como sigue. El quinto mandamiento manda el respeto a las autoridades y a los demás. Honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, como yo respeto a los demás, no voy a tomar su vida injustamente, no voy a tomar su cónyuge injustamente y no voy a tomar nada que le pertenezca. Al ver que el octavo mandamiento, no hurtarás, el noveno mandamiento, no dirás falso testimonio, tiene ese contexto de propiedad privada, y sin duda también el no codiciarás, tiene que ver con lo que le pertenece a mi prójimo. Entonces, no tomar la vida, no tomar al esposo o esposa, no tomar en sí nada de mi prójimo. Una manera como de resumir la ley. Pero al final de cuentas, todos los mandamientos están relacionados. Un caso de primera mano que ilustra también este contexto legal lo tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 21. No vamos a leer todo el pasaje, pero es un ejemplo negativo, ¿verdad? De cómo vemos aplicado este testificar en contra del prójimo. ¿Por qué? Bueno, porque algunos pueden ver el subtítulo, Acab y la viña de Nabot. La mayoría, presumo, conocen la historia, la resumo rápidamente. Acab era un rey perverso en el reino del norte, que se conoció como Israel. Él quería una viña. Nabot le dice que no se la va a vender. El rey se acuesta triste ese día. Su malvada esposa le dice, no se preocupe, yo voy a conseguir la viña de Nabot para usted. ¿Cómo lo hace? Lo hacen consiguiendo testigos falsos, diciendo que Nabot ha hecho algo que no hizo. Leemos lo siguiente en el versículo 13. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Este pasaje impacta todavía más cuando la Escritura nos dice a nosotros que los que testificaban tenían que ser los primeros en apedrear. O sea, estos hombres no solamente tuvieron el atrevimiento de acusar falsamente a Nabot, sino que estuvieron dispuestos a llevar esto a las últimas consecuencias, a tomar las piedras y ser los primeros en arrojarlas. Eso lo sabemos por Deuteronomio 17:7. Dice Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo esto, ¿por qué? Porque ya se tenía el testimonio de 2 o 3 testigos. De hecho, el versículo 6 confirma que se requerían 2 o 3 testigos para hacer firme la sentencia. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Por eso es que Jezabel consigue a 2, porque este era el mínimo requerido. Cuando vemos a Jesús cuando fue acusado, ¿verdad? Esa fue la gran dificultad que tuvieron los que querían una causa contra Cristo, porque no encontraban personas que se pusieran de acuerdo en ese testimonio.
hasta que ya llegaron unos mintiendo contra el Señor. Entonces, la Escritura pide este testimonio de 2 o 3 testigos para mantener la acusación. Y no solo eso, el que testificaba falsamente se exponía a ser él castigado más bien si luego se hallaba que él había jurado en falso. Aquí mismo en Deuteronomio, vean Deuteronomio 19, versículos 18 al 20. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esas serán las consecuencias. Se le hará como él pensó hacer. Testimonio de 2 o 3 testigos. Como les digo, todo este mecanismo legal para procurar que los juicios fueran rectos. Pero como vemos en el caso de Nabot, no siempre fue el caso. ¿Era un problema de la ley? No, era un problema del corazón pecaminoso del hombre, tomando la ley para pecar. Me piden 2, consigo los 2 que mientan. ¿Para qué? Para de esta manera lograr su objetivo. También tenemos que recordar que había otro caso en que también quien diera un falso testimonio se exponía a la muerte. Y era el caso de los profetas falsos. ¿Qué pasaba con un profeta que el Señor no había mandado? Moría también. Aquí mismo, Deuteronomio, en el capítulo 13, versículos del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, así quitarás el mal de en medio de ti. Vean que en este caso incluso la señal se está cumpliendo, pero el contenido del mensaje es el falso. O sea, está invitándote a servir aquello que es falso. Hasta ahí había que escuchar. Ya era evidente que era un profeta no enviado por el Señor. El castigo era la muerte. Como también hay otro pasaje de la Escritura que nos dice que estaba la otra prueba, que simplemente un profeta decía que algo iba a pasar y no pasaba, no se cumplió la señal. Pero aparte del contexto legal de esto de tener testigos, hay otros casos que nos muestran por qué el mandato usualmente lo resumimos como no mentir. Y es porque así también se presenta en otros pasajes de la Escritura. Vean Oseas 4, 1, 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Ciertamente el profeta Oseas está aludiendo a varios de los mandamientos aquí también. No adulterar, no matar, no hurtar. Entonces, el mentir debe aquí empatar con el no dar falso testimonio. Cuando ya entendemos eso, vamos a ver por qué abundantemente
pero así abundantemente en la Escritura, el Señor condena la mentira y a los mentirosos, a todos aquellos que no andan conforme a la verdad. Vamos a ver solo algunos de los pasajes aquí para finalizar esta mañana. Por ejemplo, Éxodo 23:7. Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Levítico 19:11. Levítico 19:11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Los salmos contienen también varias referencias, así como proverbios. Como les digo, esta es una selección breve, pero dice el Salmo 12:2, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmo 31:18, emudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Vamos a Proverbios para que veamos algunos ejemplos de Proverbios. Proverbios 6:17. Proverbios 6:17 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Eso es parte de la lista de las 7 cosas que abomina Jehová. Por supuesto, el Señor abomina todo pecado, pero aquí se nos está dando una lista muy clara de aquello que el Señor abomina, la lengua mentirosa. También el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo finaliza la Escritura? Finaliza con palabras también severas contra los mentirosos. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos y amigos, con la mentira nosotros, de hecho, podemos ir muy al inicio de las Escrituras, al Edén mismo, porque encontramos ahí a aquel que es llamado el padre de la mentira, según lo llama Jesús en Juan 8:44, a Satanás, con que os ha dicho Dios, padre de la mentira, y todos aquellos que son hijos del diablo, es decir, la condición en la que todos nacemos, porque nadamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es lo que debe caracterizar a los no regenerados. Se deleitan en mentir, aman la mentira, como hemos leído aquí, el engañar, el chismear. Romanos 1:25, y en general, ¿verdad? Este capítulo 1 de Romanos nos habla a nosotros cómo los hombres desecharon la verdad, se rebelaron contra ella y en cambio prefirieron a los ídolos. En Romanos 3:8 Pablo dice que hay quienes lo acusan a él injustamente y dice cuya condenación es justa. Aquellos que me acusan injustamente, cuya condenación es justa, dice Pablo, ¿verdad? Lo están acusando de decir algo contrario a la verdad del Evangelio. Eso es lo que caracteriza al que no conoce al Señor. Pero aquí nosotros, como pueblo del Señor, debemos reconocer también cuánto pecamos con nuestros labios, con lo que decimos y que no es conforme a la verdad. Y espero que el estudio de este mandamiento exponga una vez más por qué la necesidad del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo constantemente, por cuántas veces ofendemos a nuestros prójimos y al Señor con lo que decimos.